Bueno, entonces lo que hoy quisiera tocar, el tema que hoy quisiera, digamos, cubrir, es consiste en dar un pasito adicional en el estudio de variables aleatorias. ¿En qué sentido? En que básicamente lo que hemos hecho es trabajar con variables que tienen una estructura probabilística que vamos a explotar después cuando estudiamos las poblaciones. Y esas variables que pueden clasificarse como discretas o continuas, pues tienen un tratamiento diferente. Las discretas trabajan con funciones de masa, o sea, con sumatorias. Las funciones continuas trabajan con funciones de densidad, o sea, con integrales. Eh, y de alguna manera, durante las dos sesiones pasadas, lo que hicimos fue aprender a trabajar con variables discretas, como con variables que asumen un conjunto finito de valores o infinito numerable, y con variables continuas, que fue cuando tuvimos las interrupciones, donde aprendimos a trabajar con variables en un rango infinito no numerable, o sea, a través de las integrales. Listo. ¿Qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Muy concretamente, de manera muy, digamos, directa y al grano, vamos a empezar a trabajar con medidas que me ayuden a mí a caracterizar esas variables, como cuál es el promedio, cuál es la variabilidad, cuál es la desviación estándar. Bueno, como que todas las medidas que habíamos trabajado al principio de la clase, todas las medidas que habíamos trabajado cuando teníamos bases de datos, las vamos a empezar a trabajar aquí y digamos que la ganancia es que en términos de interpretación, pues ya lo hicimos antes, o sea, como que no hay nada nuevo. Lo único nuevo, entre comillas, es que vamos a aprender a incluir la estructura probabilística de las variables cuando calculemos estas medidas. En particular, hoy vamos a trabajar con una sola. Eh, esa medida es el valor esperado. Hoy únicamente vamos a trabajar con el valor esperado. Va a ser la única medida que vamos a trabajar. ¿Hay más? Claro, está la varianza, por ejemplo, está la desviación estándar, el coeficiente de variación, pero eso lo vamos a hacer en otra sesión. Hoy únicamente vamos a trabajar con el valor esperado. ¿Cómo así valor esperado, Juan Camilo? Pues cuando hablemos del valor esperado, estamos haciendo referencia, esta es como la manera técnica de decirlo, valor esperado, pero también se le puede llamar, es el mismo promedio, pues. Es el mismo, es lo que nosotros llamamos antes promedio, es el mismo promedio. O es la misma media, lo mismo de antes, media, promedio, y es el valor, es un valor que tiene como intención centralizar la información, es el valor que de alguna manera resume el conjunto de datos, es el promedio, el valor esperado. También lo llaman esperanza matemática. Esperanza, esperanza matemática. Bueno, listo. Entonces, cuando estemos trabajando en el contexto ya sea poblacional o de este tipo de variables y yo les hable del valor esperado, pues no es nada más que el promedio, punto. Ahora, el promedio en este contexto lo vamos a trabajar desde, ya sea desde un punto de vista discreto o un punto de vista continuo. Recuerde que BA significa variable aleatoria, ¿no? Variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua. Y claro, me toca hacer una diferenciación porque dependiendo del tipo de variable, pues el análisis cambia. Claro, no es lo mismo trabajar con un conjunto finito de valores a trabajar con un conjunto infinito no numerable. El promedio lo vamos a trabajar así con mu, se llama así, ese es el símbolo, la letra griega que vamos a utilizar, mu. Yo usualmente también le pongo a esto, yo escribo así, mu, y le pongo aquí un subíndice para acordarme que estoy trabajando con la letra, con la variable x, mu de x, mu sub x. O si usted quiere lo puede llamar así, e de x, valor esperado de x, el valor que se espera tome la variable. Este valor esperado, este mu, usted
es lo que más le gusta a usted. Si a usted le gusta más utilizar esta letra, lo hace con esta. Si le gusta más con la E, hágalo con la E. Es lo que a usted más le guste. Como le decía, depende de si la variable es discreta o continua, pero lo único que hace es calcular el promedio. Y la verdad es que a la hora de calcular este promedio, pues esta fórmula para usted no debería ser muy, digamos, rara. ¿Por qué? Porque mire, veamos, empecemos con el caso discreto. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está interesado en el valor esperado en el promedio de la variable, lo que debe hacer es coger cada valor de la variable y multiplicarlo por su peso, por su importancia relativa, por su función de probabilidad. Recuerde que esta f minúscula, que aquí usualmente yo le pongo una x, como para acordarme que estoy trabajando con la variable aleatoria x, esta f hace referencia, en el caso discreto, esa f hace referencia al peso, a la probabilidad de que la variable tome el valor x, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo es un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque es como cuando a uno le dicen, usted tiene tres notas, ¿no? La primera nota vale el 30%, la segunda nota vale el otro 30% y la última del examen final vale 40%, ¿cierto? Entonces aquí usted tiene la nota número 1, la nota número 2 y la nota número 3. Y en la primera nota usted sacó 3,5, en la siguiente nota usted mejoró, sacó 3,9 y en la última nota usted sacó 4,2. Listo. Si usted tiene que calcular el promedio como su nota promedio, ¿qué hace usted? Pues un promedio ponderado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues coge el valor de la nota, lo multiplica por el peso y luego vuelve a sumar, ¿no? Entonces, su otra nota por el peso de la nota más su otra nota por el peso de la nota, ¿no? 4,2 por el peso de la última nota, que sería 0,4. Este es un promedio ponderado. Lo mismo aquí. Una variable aleatoria discreta, pues como tiene los pesos, tiene la importancia, la probabilidad de cada valor, pues a la hora de calcular el promedio, pues coja cada valor, lo multiplica por su peso, por su probabilidad y suma, tal cual hacemos con un promedio ponderado. En el caso continuo, la situación es exactamente la misma, solamente que, pues en lugar de una sumatoria, tengo que trabajar con una integral. Y la razón es que, como en un caso continuo no tengo un conjunto finito de valores, tengo infinitos valores no numerables, pues ya la sumatoria no la puedo hacer, me toca integrar, que es la generalización infinitesimal de una sumatoria. Entonces, si usted se da cuenta en el caso continuo, pues el concepto es el mismo, solamente que pues tiene que coger x por f de x por la función de densidad. Pilas, en el caso discreto, esta función se llama función de masa, ¿no? Y en el caso continuo, esta función es la función de densidad. Y son cosas totalmente diferentes. Y hacer la integral. Entonces, mire que es exactamente la misma fórmula, solamente tiene que hacer la integral. Ahora, eh, no, no sé, lo importante es no aprenderse esto de memoria, ¿no? Simplemente acuérdese de la fórmula pensándolo del promedio ponderado. Aquí Luis hace una pregunta bien interesante. Luis me dice que si en el caso de las sumatorias o de las integrales, que si siempre existen, si siempre son convergentes. Y la respuesta es no. Hay casos, hay variables para los cuales el valor esperado no converge. Eso es una muy buena, esto es como una buena observación, digamos, desde el punto de vista técnico matemático, así como el que le encanta la teoría, digamos, de convergencia, por ejemplo. Entonces, no, digamos un ejemplo típico de esto, hay una variable, hay un tipo de variable que se llama variable, hay una variable que se llama, la voy a escribir aquí, que se llama variable Cauchy.
Este tipo de variable Cauchy, el valor esperado no existe, no converge. El valor esperado de X no existe, porque la integral no converge. Es una variable aleatoria continua. Este tipo de variables Cauchy son variables con una forma simétrica muy peculiar, pero vamos a empezarlas a trabajar, digamos, después de que entendamos estas medidas, vamos a empezar a trabajar estas medidas específicas. Hay muchos tipos de variables, ¿no? La gaussiana, la Cauchy, la binomial, la Poisson, la T, la F, la chi cuadrado, en fin. Entonces vamos a empezarlas a estudiar, pero después de que terminemos esto. Bueno, muy buena observación, muy buena observación. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos muy rápido, vamos a hacer un par de ejemplos, digamos, para ilustrar esto. Este primer ejemplo es un ejemplo, vamos a ver si es discreto o continuo, ya ustedes me dirán, en el que vamos a trabajar con el número de errores de los estados financieros de una compañía, la cual tiene la siguiente función de probabilidad. Y aquí usted la ve. Bueno, aquí me faltó escribir la X, ¿no? Está, f de X. Listo. Es simplemente para darle un nombre a la variable. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es, bueno, ¿cuál es la variable con la que estoy trabajando, no? ¿Cuál es la variable con la que estoy trabajando? Entonces, esto es algo que yo siempre hago, no es que sea obligatorio o algo así, es algo que yo siempre hago y es, perdón, voy a abrir mi tablero porque no quiero seguir escribiendo aquí. Voy a abrir aquí mi tablero. Mm, Entonces, lo primero que yo siempre hago cuando estoy haciendo un ejemplo de estos es identificar la variable, ¿no? Identificar la variable de estudio. Eh, vamos vamos a hacer el desarrollo aquí en este tablero y lo voy a hacer muy paso a paso, pues sobre todo porque es el primer ejemplo. Entonces, en el ejemplo número 1, ustedes ya tienen las diapositivas ahí en el Moodle, por si cualquier cosa. Entonces, la variable de estudio, la variable X o Y o Z o W, como usted le guste más, ¿qué será en este caso? Entonces, vamos a verlo. Entonces, número de errores de los estados financieros. Ahí está. Esa es la variable con la que vamos a trabajar. Número de errores de los estados financieros. Entonces, simplemente voy a escribir esto, número de errores. Número de errores. Ahora, si yo quiero calcular el valor esperado del número de errores, ese es el primer numeral. El primer numeral es calcular el número esperado de errores en los estados financieros. Entonces, si voy a calcular ese número de errores, ese número esperado, ese número promedio, pues básicamente lo que yo necesito hacer, la pregunta, esto es como la traducción, lo que usted debe calcular es el mu, ¿no? Mu de x a qué es igual. Bueno, si a usted le gusta más esta notación también, ¿no? Este mu de x, el valor esperado de x a qué es igual. Esto es lo que debería saber usted. Ahora, para saber por dónde debo arrancar, lo primero que yo debo saber es, ¿será que esto es una variable discreta o continua? Ah, bueno, pues para saberlo, lo único que me debo preguntar es ver el rango de la variable, ¿no? ¿Cuáles son los posibles valores de la variable? Pues en este caso es muy fácil, porque mire la función de probabilidad. Esta función de probabilidad nace de una base de datos. Y desde un punto de vista frecuentista, la persona que tenía la base de datos lo que hizo fue calcular la frecuencia relativa de errores cuando eran cero. Entonces, el 60% de los errores eran cero, el 25% un error, el 10% dos errores y el 5% tres errores. O sea que el rango de la variable, pues es muy fácil. Es o cero, o uno, o dos, o tres. Ahí está. Cuatro, ¿por qué no? ¿Podría ser cuatro? Claro, eventualmente en otra compañía podría haber cuatro, claro. Solamente que cuando hicieron los cálculos de las probabilidades, como no había ningún estado financiero como no había ningún estado financiero con cuatro errores, entonces pues no aparece aquí. Y claramente estoy trabajando con un caso discreto. Esta es una variable aleatoria discreta porque el conjunto de posibles valores que tengo para esta variable es finito, cuatro. Este sería x1, este sería x2, este sería x3 y este sería x4. Los cuatro, aquí hay cuatro posibles valores.
o 0, o 1, o 2, o 3. Por eso es que tenemos una variable discreta. Ah, como yo ya sé que estoy trabajando con una variable discreta, pues para calcular el número esperado de errores, pues muy sencillo, lo que debo hacer es una sumatoria desde el primer valor hasta el número 4, pues porque la cantidad de valores que tengo en este caso son 4, de cada valor por su, por su peso, por su importancia relativa, por su probabilidad, lo cual se traduce en, pues bueno, este como es el primer ejemplo, pues me voy a tomar el trabajo de hacerlo paso a paso, sería 0 por 0.6, ¿no? Más 1 por, bueno, el siguiente ¿cuánto es? 0.25, ¿no? Aquí está, 0.25. Más 2 por, y el siguiente 0.10, y el siguiente 0.5. Y listo. Aquí voy a pedir el favor a alguien que muy amablemente meta esto en R o en una calculadora o en Excel y donde sea y me haga la cuenta. Entonces mire que es un promedio ponderado, es como el primer valor por su probabilidad, el siguiente valor por su probabilidad, el siguiente valor por su probabilidad, el último valor por su probabilidad. ¿Cuánto dará esto? Eh, y hago, y hago como el énfasis en el cálculo porque, gracias, 0.6. Gracias, Daniela. Cristian me dice aquí 0.6, Juan también me dice 0.6, perfecto, 0.6. Voy a hacer dos comentarios. Primero, si este valor a usted le da mal, de ahí en adelante todo le va a dar mal. O sea, estamos apenas aprendiendo a calcular el valor esperado, pero después vamos a trabajar con otras medidas de volatilidad, con otras medidas de dispersión. Si el valor esperado le quedó mal, de ahí en adelante todo le quedó mal, absolutamente todo. Número uno, eso. Entonces, es bueno que usted haga como la cuenta y que vea y rectifique que le dé y demás. Ahora, ¿cómo interpretamos este 0.6? Este 0.6 es la media, es el promedio, es el valor esperado. El valor esperado, el número esperado de errores en los estados financieros es de 0.6. Ahora, no me va a decir, uy, Juan Camilo, pero pues si es número D, es decir, es una variable discreta, ¿cómo el valor esperado puede darme un número fraccionario? Pues sí, la respuesta es como cuando uno tiene el número de hermanos, ¿no? Número de hermanos, listo. ¿El número de hermanos promedio le puede dar un número fraccionario? Claro, pues dependiendo de los números, ¿no? Por ejemplo, si tengo dos personas y una tiene un hermano y otra tiene dos y saco el promedio, ¿cuánto le da? Pues 1.5. Entonces, este 0.6 es el promedio y a pesar de que no le dé un número entero no quiere decir que esté mal o algo así, ¿no? Es simplemente el valor alrededor del cual se ubican los valores de la variable teniendo en cuenta su probabilidad. ¿Cómo así? Pues mire, muy sencillo. Si yo hiciera un dibujo de esto, si yo hiciera un dibujito de esto, ¿cómo luciría? Aquí está la variable, aquí están los valores de la variable y aquí van a estar las probabilidades. O sea, aquí va a estar la F minúscula. Entonces, si yo fuera a graficar esto, pues aquí va a estar el 0, aquí va a estar el 1, el 2 y el 3. Entonces, si yo hago un gráfico de estos en R o en Excel o lo que sea, ¿cómo van a lucir las barritas? Bueno, la primera barrita va hasta 0.6. Entonces, la primera barrita, digamos que va hasta este 0.3, este va a ser 0.6, digamos. Esta es mi primera barrita en 0.6. Ahí está. La siguiente barrita hasta 0.25. Entonces, digamos como este es 0.3, como hasta por aquí, digamos. Como hasta como por acá. Y la siguiente barrita hasta 0.10, o sea, como por aquí. Y la siguiente barrita acá, 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor alrededor del cual se ubican los valores de la variable, teniendo en cuenta sus probabilidades, está aquí, ocurre en 0.6. Este es el valor esperado, este es mío. Es el valor alrededor del cual se ubican los valores de la variable teniendo en cuenta sus probabilidades. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, el valor esperado del número de errores es 0.6, punto. El número medio de errores es 0.6. Y visualmente, pues esto es lo que deberíamos estar pensando. Perfecto. Ahora, hay otro ejercicio adicional que es calcular la probabilidad de encontrar al menos un error.
Esto es como para, de alguna forma, practicar un poquito lo de las estructuras probabilísticas. Y es, bueno, si yo fuera a hacer este ejercicio, lo primero que debería hacer es plantear la formulación matemática de esto, ¿no? Como la traducción matemática. Al menos un error. Entonces, diría yo debería calcular la probabilidad la X que, de que la X que mayor, menor o igual a 1. ¿Cuál de todas esas opciones? ¿Quién me escribe ahí en el chat? La probabilidad de mayor, igual, menor o igual, ¿qué debería escribir yo? Aquí Luis me dice en el chat, antes de continuar con esto de la probabilidad, que si sería un error aproximar a 1. En este caso, me parece ya demasiado. Digamos, de 0,6 a 1 ya es una aproximación ya demasiado brusca. Si hubiera sido 0,92 o algo así, lo puedes aproximar a 1 sin ningún problema. Sí, entiendo la razón, Luis. Excelente punto. Eso es una muy buena cosa. Siguiendo la recomendación de Luis, cuando uno tenga valores que, como tenemos una variable con números enteros, cuando tengamos valores, digamos, no sé, 0,90 y algo o algo así, uno las puede aproximar tranquilamente al siguiente entero como para que la persona que no tenga entrenamiento cuantitativo le quede más fácil la interpretación. Sí. En este caso, como es 0,6, yo simplemente diría el valor esperado del número de errores es 0,6 y se acabó. Es como, eh, no sé, como cuando uno le dicen, estaba escuchando, bueno, esta mañana en una emisora, como la tasa de vacunación en un país. Entonces decían que la tasa de vacunación era de 0,7 cada 10 habitantes. Entonces, claramente, pues no puede haber 0,7 habitantes, sino que es como la forma de expresar en puntos porcentuales, en ese caso, como la tasa, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, a pesar que 0,6, yo sé que es el valor promedio, el valor alrededor del cual se ubican los valores teniendo en cuenta la probabilidad, pero en términos de la variable, pues yo sé que no puede ser 0,6, pues porque no tiene gracia. Bueno, muy buen comentario, Luis. Calculando la probabilidad, gracias Nicolás, sí, mayor o igual. Ya también me lo había dicho, ya aquí también me lo había dicho alguien más. Entonces sí, mayor o igual, perfecto. Mayor o igual. Muy bien. Daniela también me lo había dicho, mayor o igual, perfecto. Entonces sí, es mayor o igual a 1, es mayor o igual a 1, muy bien. Y aquí lo único que quiero decirle es lo siguiente. Y esto es como un mensajito para cuando estemos haciendo cuando ustedes estén haciendo los talleres y eso. Si ustedes les piden calcular, esta es la parte B, si ustedes les piden calcular la probabilidad de que la variable sea mayor o igual a 1, usted aquí tiene dos opciones. O lo hace de forma larga y coge que la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2 más la probabilidad de X igual a 3. ¿Cierto? Como que esta es la forma más larga de hacerlo y como que en este caso que son 4 valorcitos, bueno, digamos que uno se puede dar la pela y lo hace. Pero yo no, la verdad es que yo no lo haría así. Exacto, Juan José, aquí ya me lo dijeron. Ya me lo había dicho aquí también Luis. Muy bien. Hacerlo por el complemento, correcto. Y lo escribieron muy bien. Lo que uno debería hacer, para hacerlo de una manera un poco más sencilla, es, pues para no estar escribiendo tanto, pues haga uno, el 100% menos el complemento. ¿Qué es el complemento? Pues la probabilidad de que X sea menor que 1. Muy bien. Ahora, excelente. Entonces yo quería, pues esto sería 1. Ahora, ¿cuáles son los valores de la variable menores a 1? Los valores de la variable menores a 1, pues solamente hay uno, sería el 0. O sea que 1 menos 0,6, ¿no? O sea que esto me da 40%. ¿Me hubiera dado lo mismo por el otro lado? Claro, 25 más 10, 35 más 5, 40. O sea, de las dos maneras hubiera llegado a la misma situación, 40%. Entonces, ¿cuál es mi mensaje?
Siempre que se enfrente a un problema, ese problema tiene varias posibles soluciones. No se ponga, no se bote, no se, digamos, lance a escribir ahí lo primero que se le ocurre, no. Simplemente usted dice, ah, bueno, ¿qué es lo que menos me cuesta trabajo? Y bueno, si quiere hacerlo por el primer lado, hágalo por el primer lado. Es lo que a usted más le guste, ¿no? Y lo que de alguna manera menos le cueste trabajo. La mayoría de situaciones, yo siempre pienso así. ¿Cuál sería la forma directa? Esta sería como la forma directa de hacerlo. Y la otra sería por el complemento. Y, no, completo no, por el complemento, complemento. Entonces, si le soy sincero, yo desde que hace 30 años que hago esto, pues yo trato de hacerlo de las dos maneras, ¿no? Ya sea de la forma directa o de la forma por el complemento. Cualquiera de las dos formas. Yo siempre pienso las dos, pues para ver cuál es más fácil. Listo, muy bien. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2, pues vamos a verlo. De una vez vamos a practicarlo. Vamos a ir aquí a la presentación. Es este. Entonces vamos a contextualizarnos y vamos a ver cómo procedemos. Entonces dice, la variable aleatoria X, medida en millones de pesos, que indica las utilidades diarias de una compañía, presentó la siguiente función de densidad. Y aquí usted tiene la forma funcional. Aquí obviamente sería chévere tener como la X para acordarnos de que estamos trabajando con una variable aleatoria X o Y o Z o lo que sea. Y aquí está la función. Entonces lo primero es encontrar el valor esperado de las utilidades. ¿Cuál sería la utilidad esperada? ¿Cómo calcularía yo la utilidad esperada? Entonces vamos a arrancar por ahí. Este es el A, este es el B. Entonces, bueno, lo de siempre, yo siempre, antes de arrancar en cualquier escenario, trato de identificar la variable de estudio. Mi variable de estudio en este caso, X, es, vamos a leer nuevamente el contexto, la variable aleatoria X, bueno, perfecto, medida en millones de pesos, que indica las utilidades diarias. Ok, entonces ya tenemos la variable, sería las utilidades diarias en millones. En millones. Ajá. Muchachos, siempre, lo que siempre les digo hace rato, pilas con las unidades de medición. Pilas con las unidades de medición. ¿Listo? Antes de hacer cualquier ejercicio, antes de hacer cualquier cosa, mire, ¿cuál es la variable? Listo, son las utilidades. Perfecto. ¿Será que estoy trabajando en dólares? ¿Será que estoy trabajando en pesos? ¿Será que estoy trabajando en millones? ¿Será que estoy trabajando en miles? ¿Será que estoy trabajando en grados centígrados, en grados Fahrenheit? ¿Estoy trabajando en metros, en centímetros? Nunca haga nada sin estar 100% seguro de eso. Es fundamental, es fundamental. Es como, sea, yo no sé si su vida profesional usted vaya a ser un consultor o vaya a ser un académico o vaya a ser un investigador o en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de los escenarios, ya sea porque usted esté generando conocimiento o porque usted siendo la cabeza de la organización le estén reportando, digamos, resultados, usted pues tiene que saber si le están hablando en qué unidades, que si en millones o en centígrados o en miles o en kilogramos o en libras o qué. Pues porque si no, no va a entender nada. Muy bien. Entonces ya tenemos la variable. Muy listo. Ahora, veamos el siguiente paso. ¿Cuál será el rango de la variable? ¿Cuáles son los posibles valores, las posibles valores de la variable? Entonces aquí lo que uno debe pensar es, ok, vamos a ver la función, tenemos la siguiente función de densidad. Entonces no me vaya a decir, sí, Juan Camilo, yo sé que la variable aleatoria es continua porque esta es una variable aleatoria continua porque las variables continuas son las que tienen densidades. Y sí, la respuesta es sí, digamos que, pues ya como le estoy diciendo que es una densidad, entonces pues ya usted sabe que es continua. Pero yo quisiera que fuera un poquito más allá y que usted diera el rango de la variable. Mire, esta función está definida como cero fuera, esta función está definida como cero fuera del rango de -1 a 2. O sea, si yo estoy por fuera del intervalo abierto 1, 2,
la función vale cero. Ah, y usted aquí ve la gráfica, ¿no? Mire, desde menos uno hacia atrás y desde 2 hacia adelante, la función vale cero. Y la función, y esta es la f minúscula, la función toma esta forma parabólica cuando la función está en ese rango. Ah, pero mire que dentro de ese rango, los posibles valores que puede asumir las utilidades son continuos. ¿Por qué? Pues fácil. La utilidad podría ser 1.5, claro, podría ser 1.500.000. La utilidad podría ser 1.253, claro, podría ser 1.250.000. Podría ser, bueno, el valor que usted quiera. Continuo. Hay infinitas posibilidades ahí por dentro. O sea que el rango de la variable en este caso es el intervalo abierto -1, 2, el cual contiene infinitos valores dentro, o sea que es una variable aleatoria continua. Como es una variable aleatoria continua, entonces, pues el valor esperado, lo que yo le decía ahorita, el mu, ¿cierto? O si usted lo quiere escribir así, ¿no? Valor esperado de x. Eh, ¿Cómo sería? Esa es la pregunta, ¿no? Ah, bueno, pues yo ya sé que como es continua, me toca hacer una integral desde menos infinito hasta infinito de la función de, bueno, del promedio ponderado, ¿no? De x por su peso, por la función de densidad. Obviamente me toca hacer la integral porque tengo infinitos valores. Y bueno, pues en este contexto, ¿cómo me va a quedar? Pues en este contexto, lo que va a suceder es que, bueno, me queda la integral desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable. Claro, fuera de -1 y fuera de 2, pues la función vale 0, o sea que no tiene gracia integrarla porque el área bajo la curva de 0 pues es 0. Entonces, me va a quedar la integral desde -1 hasta 2 de x por la función. Ah, ¿quién es la función? Mire que dentro del intervalo 0, 1, la función vale x al cuadrado sobre 3. Entonces, por x al cuadrado sobre 3 de x. Bueno, la verdad sea dicha, en este punto yo les voy a dar toda la libertad para hacer las integrales. Eh, pues yo lo que haría literalmente sería sacar la constante, que sería 1/3, integral de -1 a 1, simplifico por dentro el integrando, entonces quería x por x al cuadrado, me quería x al cubo, no x a la 3, x al cubo, y hago la integral. Si usted quiere utilizar un lenguaje de computación simbólica como Wolfram o como el módulo simbólico que trae Python o como la computación numérica que trae R o bueno, lo que sea, lo puede usar. Como que este no es un curso de cálculo, o sea que de alguna manera usted defiéndase de las integrales como bien le parezca. Yo, si fuera usted, lo que haría es pues hacer la integral a mano y luego comprobarla con alguna cosa si necesito comprobarla. Si no, pues la dejo así y ya. Este es un caso muy sencillo. Aquí Juan ya me está dando la respuesta. Gracias. Juan me está diciendo, pues Juan Camilo, fácil, esto sería x al cuadrado, x a la 4 sobre 12, porque es una integral polinómica y usted la tiene que evaluar entre x igual a -1, entre x igual a -1 y x igual a, 2. Entonces, eh, sí, aquí lo que hizo Juan fue perfecto. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 por el 3 que estaba aquí, 4 por 3, 12, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo voy a evaluar esta integral, lo que debería hacer es, bueno, un doceavo, y primero evalúo en el de arriba, o sea, en el 2, o sea, me quedaría 2 a la 2, menos, evalúo la integral en el otro, -1 a la 2. O sea que, gracias Juan, 5 cuartos. Sí, 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 sí. Yo ya me había dado cuenta, Luis, solamente que estaba esperando que alguien me dijera. Gracias, Luis. No, la verdad no me había dado cuenta. Gracias a la 4, ¿no? Muy bien, súper, excelente. Gracias, 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 gracias. Entonces ahí, eh, ya Juan me hizo la cuenta, eso da 5 cuartos, perfecto. Yo la verdad lo expresaría en decimal 1.25 como para hacer la interpretación un poquito más fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como estamos trabajando en millones, básicamente ese valor esperado me quedaría así, ¿no? 1.250.000 pesos.
Listo, es todo. Se espera que en un día determinado, dadas las observaciones que tuvimos de la base de datos, el valor esperado sea de 1.250.000. Listo. Ahora, mm, no está, no está escrito, pero pues son cosas que ya aprendimos a hacer. Supongamos que a uno le dicen, ¿cuál sería la probabilidad de obtener pérdidas? ¿Cómo traduzco yo? ¿Quién me escribe aquí en el chat, por ejemplo? ¿Cómo traduzco yo eso? La probabilidad de obtener pérdidas. La probabilidad de obtener pérdidas. ¿Cómo se traduce eso simbólicamente? ¿Cómo se traduce eso matemáticamente? Probabilidad de tener pérdidas. Gracias. Luis aquí me dice, pues fácil, es la probabilidad de que X sea menor que cero. Alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, ¿y vale la pena ponerle menor o menor igual? La verdad no importa, ¿no? Porque es continua. Y las variables continuas, no importa si usted pone igual o no, porque el área bajo la curva en un punto siempre es cero. O sea que si alguien va a hacer esto, pues esto sería igual a la integral desde -1 hasta 0 de la función, ¿no? O sea, de x a la 2 sobre 3 de x. Y bueno, y lo que le dé. Creo que si usted hace esto, le va a dar un noveno, creo. No lo he hecho. O sea, le va a dar 11%, más o menos, aproximadamente 11%. O sea que el área bajo la curva de todo esto, de las pérdidas, sería 11%. Si me equivoco con la cuenta, alguien me puede corregir. O sea que si la probabilidad de tener pérdidas es del 11%, ¿cuál sería la probabilidad de tener ganancias? Muy fácil, sin necesidad de hacer integral ni nada. ¿Cuánto me daría esa integral? Que sería la integral entre 0 y 2 de toda la variable. 89%. Perfecto. Sería toda esta área. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Esto sería 89%. ¿Cuál es mi mensaje? Siempre que se esté enfrentando un problema, a una situación práctica, a una situación, a un caso de estudio, aborde el problema de la manera más sencilla posible en el sentido de, si yo le digo ganancias, pues claro, alguien me dice, pues fácil, la integral desde 0 hasta 2. Pero pues como ya habíamos hecho la integral anterior, pues no necesitamos perder tiempo haciendo otra integral. Ese es mi punto. Como que, si quiere ponerse a hacer la integral, hágale, no hay ningún lío, que sería más o menos 8 novenos, ¿no? Si quiere ponerse a hacer la integral, hágale, no hay ningún lío. Pero no es necesario, no es necesario. Bueno, voy a finalizar entonces con este último ejemplo, el B. Si las utilidades aumentaron 8.2%, calculemos nuevamente el valor esperado. Si las utilidades aumentaron 8.2%, calcular nuevamente el valor esperado. Entonces aquí yo voy a dar como, no, ustedes me van a decir, pero ¿qué debemos hacer? El B, una nueva variable Y o W o lo que sea, que serían las utilidades aumentadas 8.2%. Y van a ser las utilidades aumentadas un 8.2%. ¿Listo? Utilidades aumentadas un 8.2%. Entonces, mi pregunta es, aquí en el chat o me puede decir cualquiera de las dos formas, ¿cuál es la fórmula de Y en términos de X? Es decir, si yo tengo unas utilidades de X, ¿cuál es la fórmula para poder obtener Y en términos, digamos, matemáticos, ¿no? Como si tengo una utilidad X, ¿cuál sería la utilidad de X aumentada en 8.2%? ¿Cuál sería la fórmula de eso? ¿Por qué? Pues porque me toca calcular ese valor esperado. Entonces quiero hacerlo de la manera más sencilla. Aquí Juan y Raúl no se equivocaron. Lástima. Cristian también muy bien. Lástima que no se equivocaron. Perfecto. Eh, bueno, lástima que no se equivocaron. Sí, súper. Muy bien. Me lo dijeron muy bien. 1.082x. Gracias. Sí, digo que lástima que no se equivocaron porque usualmente, ¿cuál creen que es usualmente el error?
quién me escribe ahí este error pasa todos los semestres? Todos, o sea, no hay un solo semestre donde no ocurra ese error. Ajá, gracias, sí. Exacto, Daniela, exacto, Raúl, Daniela, exacto. Ajá, ese es el error. El error el error, eh, sí, correcto, Juan. El error es que usualmente ponen 0.082x. Y esto estará mal, porque poner 0.082 sería una reducción como del 92%, bueno, del 91.8%. Entonces, no, recuerde que este 1.082 nace de una X, ¿no? Más el aumento que sería 0.082. Pero bueno, lástima que no cometieron el error. Listo, ya, ahí ya con eso usted ya casi que resolvió el problema, porque básicamente, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es calcular el valor esperado de Y. Eso es lo que necesitamos. Bueno, si usted lo quiere escribir así también puede, ¿no? Mu de Y, cualquiera de las dos opciones. Entonces, básicamente, pues, ¿qué tenemos? Que este es el valor esperado de 1.082x. Voy a escribir esto más cero. Uy, Juan Camilo, ¿por qué le puso más cero? Pues si no hay necesidad, porque sumar cero es, pues esas no es hacer nada. Pues porque hay una propiedad, y se la voy a mostrar ya mismo, y con esto va a terminar, que dice lo siguiente. Si usted tiene una combinación lineal, esta es nuestra Y, esta es nuestra Y. Si usted tiene una nueva variable que se define como una combinación lineal de la variable anterior, entonces el valor esperado es la constante multiplicativa por el valor esperado que usted obtuvo más la constante aditiva. Y, uy, Juan Camilo, ¿por qué se cumple eso? Pues básicamente es una propiedad de la integral. Usted sabe que usted puede sacar eh, usted puede sacar las constantes de las integrales. Aquí dice Luis, ¿eso se deduce de las fórmulas del promedio? Sí, es exactamente eso, Luis. Es exactamente eso, Luis. Si yo me pusiera a hacer la integral con la definición del promedio tal cual me dice Luis, uno puede sacar las constantes de la integral. Entonces, pues ahí ya está hecho. Entonces, pues listo. ¿Por qué listo? Porque pues mire que, eh, pues básicamente saco las constantes esto es una línea recta, es una combinación lineal. Entonces esto le quedaría 1.082 multiplicado por e de x más cero. Entonces, pues básicamente usted ya tenía el valor esperado. Aquí voy a pedirle el favor a alguien que me lo haga. 1.082 por 1.25 más cero, y eso da, no sé, la verdad no tengo la calculadora a la mano. Alguien que me haga el favor. Esto da 1.3, no recuerdo, 3, ¿qué? 300, gracias Cristian, 3525, súper, gracias Cristian. Entonces, habiendo hecho el aumento del 8.2%, aplicando la linealidad del valor esperado, pues la utilidad diaria sería de 1.352.000, 1.352.500. Bueno, entonces, mi punto es cuando mi puntos son dos puntos. Número uno, ¿qué hubiera pasado si este 1.25 lo hubiera dado mal? ¿Qué hubiera pasado si usted se equivoca calculando el valor esperado? Pues que aquí el cálculo del valor esperado de Y también le va a dar mal, ¿no? Entonces, no se equivoque nunca calculando los valores esperados. Número dos, aproveche las propiedades. Si usted tiene la combinación lineal de una variable, pues saque las constantes. No necesita ponerse a hacer integrales nuevamente. No necesita ponerse a hacer integrales nuevamente. Si usted tiene el valor esperado de una suma, supongamos que tiene dos compañías. Tiene las utilidades de la primera compañía y las utilidades de la segunda compañía. Y usted quiere el valor esperado total de las dos sucursales. Pues coja el valor esperado de la primera y súmele el valor esperado de la segunda. Supongamos que la X es el ingreso bruto y Y son los costos. Entonces, ¿cuánto es el ingreso neto? Pues coja el valor esperado de los ingresos brutos y réstele el valor esperado de los costos.
entonces eso le da el valor esperado del ingreso neto. Entonces, son propiedades naturales que salen muy fácil, pues porque usted sabe que la integral, por ejemplo, o la sumatoria de dos funciones es la integral de la suma de las integrales, ¿no? Por eso es que el valor esperado se puede partir. Y además de hacerlo con 2, también lo puede hacer con n, ¿no? Es decir, si yo tengo el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2, aquí me equivoqué, más el valor esperado de x3, pues usted no necesita ponerse a hacer algo complicado con esta sumatoria, simplemente coja el valor esperado del primero, súmele el valor esperado del segundo y súmele el valor esperado del tercero. Es decir, el valor esperado es un operador lineal. Usted lo puede, digamos, sacar o partir de acuerdo con las operaciones aritméticas básicas como la suma y la resta. Entonces, todo esto para decirle, no se afane nunca, simplemente aplique las propiedades. Usualmente lo que ocurre en los quizzes, en los parciales, en los talleres, es que cuando el estudiante lee el problema, trata de resolverlo así, como que se le olvida la propiedad y trata de hacerlo de forma directa, y de hacerlo de forma directa mientras yo me pongo a hacer una integral triple aquí o con 3 variables y demás, pues es muy difícil. Entonces, más bien, aplico la propiedad y me sale mucho más fácil. Listo. ¿Cuál sería la siguiente medida que vamos a trabajar? La varianza. Entonces, la próxima vez vamos a arrancar aquí, vamos a hablar, esto lo hablaremos el jueves, eh, vamos a arrancar con la variabilidad, con la dispersión, con la volatilidad de las variables respecto al valor esperado. La varianza es una medida de dispersión respecto al promedio. Lo que quiere decir que si el promedio le quedó mal calculado, pues toda la varianza le va a quedar mal calculada, porque la varianza se basa en el promedio. Por eso yo le decía que usted el promedio lo tiene que tener perfecto, porque si no, de ahí en adelante, todo le va a quedar mal. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer es eso, trabajar con la varianza y bueno, y con las otras medidas, con la desviación estándar, con el coeficiente de variación. Bueno, eso sería todo por hoy y nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias.